responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El país dice que Venezuela, y debería decir el régimen de Maduro, porque no es Venezuela, es el régimen que está en el poder, impide la entrada del periodista John Carlin, el autor del Factor Humano. Viajó a Caracas para impartir una conferencia sobre Nelson Mandela. El gobierno venezolano, dice la nota, que no tiene firma, solo la firma del país, impidió este lunes la entrada al país del periodista y escritor británico John Carlin. El autor del Factor Humano había viajado a Caracas por invitación del Instituto de Transiciones Integrales y tenía previsto impartir el próximo miércoles una conferencia titulada Mandela y el Camino a la Paz. Carlin cubrió como corresponsal del diario The Independent el fin del apartheid y el comienzo de la transición en Sudáfrica. Fue declarado inadmitido, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que acusa al régimen chavista de acometer otra ilegal deportación que atenta contra la libertad de expresión y el debate plural de las ideas. La visita de Carlin había generado mucha expectación en Caracas, donde se empezó a anunciar hace una semana. Su expulsión provocó el rechazo de la profesión y la condena de varias plataformas y organizaciones ciudadanas. El periodista es una referencia en resolución de conflictos y Venezuela lleva meses, dice el país, en realidad son años, sumida en una profunda crisis institucional, política y social que se añade al abismo económico que enfrentan millones de personas. Precisamente una concertación entre las partes, es decir, entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, estuvo en la mesa hasta que en septiembre el intento de diálogo entró en un callejón sin salida. Finalmente, el gobernante del Partido Socialista de Venezuela negoció un acuerdo con un sector minoritario de la oposición, y decir que es de la oposición sin duda es un exceso. Son cosas que tiene el país porque es un periódico también de izquierda que en sus últimos meses, en sus últimos meses, ha dado un giro incluso mucho más hacia la izquierda. Carlin llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, esta tarde, pero las autoridades rechazaron su presencia en el país y fue deportado al filo de las 7 horas local. Ningún representante del gobierno se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión. Estos episodios dejaron de ser una excepción hace años. El pasado mes de febrero, Maduro ordenó la expulsión del periodista de Univisión Jorge Ramos tras una retención de más de 2 horas en el Palacio de Miraflores. El desencadenante fue una tensa entrevista que el mandatario chavista interrumpió por considerar inadecuadas algunas de las preguntas del presentador mexicano. El personal de presidencia confiscó el material grabado por la cadena estadounidense, que sin embargo, meses después logró recuperar las tarjetas de memoria y emitió la conversación. ¿Por qué puede ser peligroso John Carlin para el régimen de Nicolás Maduro? Una periodista, una colega, una amiga como Mibelis Acevedo publica esto en su cuenta de Twitter, y un momento es que se me fue porque yo estaba pensando que me iba a actualizar. Vamos a ver qué dice aquí Mibelis Acevedo. No pensaba que me iba a actualizar. Vamos a ver, caramba, qué pena. Bueno, ella tiene muchas reacciones al tema de Carlin, pero su tuit dice lo siguiente: el gobierno de Maduro impidió la entrada al país al periodista británico John Carlin, corresponsal en Sudáfrica durante los años de la transición. Por lo visto, su charla Mandela y el Camino a la Paz, horizontes posibles para Venezuela, lució en extremo subversiva. La paz asusta. A quienes no conozcan a John Carlin seguramente habrán visto la película Invictus, que es una película sobre la selección de rugby de Sudáfrica y su relación muy especial con Nelson Mandela en los primeros años de la presidencia de Mandela en Sudáfrica. Para más señas, el actor principal era Matt Damon en esa película. Bueno, esa película está basada en un libro de John Carlin sobre esos años y cómo Mandela agarró el rugby, que era el deporte de los blancos en Sudáfrica. El deporte de los negros era el fútbol. Agarró una selección que era totalmente blanca con un solo jugador negro, la apoyó irrestrictamente,
Sudáfrica fue campeona mundial de rugby en un mundial que se realizó justamente allí en Sudáfrica. Todos los jugadores de esa selección se convirtieron en ídolos nacionales y por supuesto eso ayudó muchísimo a la integración, a la dolorosa integración de blancos y negros en el país africano. Bueno, ¿por qué es peligroso John Carlin para el régimen? No sé, Temir Porras, que es un exchavista, una de esta gente que es del chavismo crítico, era uno de los que lo estaba trayendo a Venezuela, o sea, Venezuela lo estaba trayendo particularmente la gente del chavismo crítico. Y eso para un chavismo irreflexivo, como el que representan de pronto Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que es el chavismo más duro, más recalcitrante, más reaccionario, más conservador, tiene que ser muy peligroso y muy problemático. Venezuela amanece como el único país de la región, en la historia de la región, que tiene 3 mecanismos de vigilancia de los derechos humanos. Tiene el de la CIDH, tiene el de la ONU y tiene un tercer mecanismo que también es el de la OEA, Es decir, Venezuela es un país absolutamente vigilado en cuanto a la violación de sus derechos humanos y esto no es de gratis, obviamente. También amanecemos, y esto lo digo a título personal, soy el director de información, quienes no lo saben se enteran en este momento, por lo que muchos de ustedes lo saben, soy el director de información de Caraota Digital y Caraota Digital amanece absolutamente bloqueado por el régimen, por Fonatel. Es decir, si usted no tiene una red privada virtual, una VPN, que se consiguen gratuitas, a muy buen, gratis, con muy buenas características, con muy buenas potencialidades, usted no va a poder ver la página web de Caraota Digital. Y se lo digo para que sepan que, bueno, este privilegio, por decirlo de alguna manera, lo compartimos con páginas como Dollar Today o Maduradas, páginas que han sido completamente bloqueadas por un régimen que le tiene pavor a muchas cosas. Es un régimen que le tiene pavor hasta a su sombra, pero fundamentalmente, si hay algo a lo que le tiene pavor el régimen de Nicolás Maduro, y en esto coincidimos John Carlin con los 3 mecanismos de derechos humanos, con el bloqueo a Caraota Digital, es el temor a la verdad. Son las 6:39 de la mañana, estos titulares de la mañana de RCR 750M. Por cierto, esto lo compartimos también con RCR cerrada en su señal, digamos, al público, y tenemos que transmitir por internet por un régimen que sobre todas las cosas le tiene pavor a la realidad, le tiene pavor a la verdad. Ellos quisieran que ser la única voz, que dijeran que han construido 3 millones de viviendas y que todo el mundo les creyera, que dijeran que el petro existe y que todo el mundo les creyera. Lamentablemente eso no es posible, porque un metro más allá de BTV y un metro más allá de los medios que le hacen eco a las mentiras del régimen, las verdades brillan y la mentira no se sostiene. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Ortega en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, hacemos este programa. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, culpa a Correa y a Venezuela por las protestas, y esto lo saco de uno de esos portales de propaganda del régimen, que es el portal de Telesur. Aunque el jefe de Estado reiteró el respeto al derecho a la movilización, agentes militares y policiales reprimen al pueblo. O sea, solo es pueblo el que está con la izquierda. Cuando Maduro arremete y mata a 140, y el régimen de Maduro mata a 140 manifestantes, como ocurrió en 2017, en 4 meses, prácticamente un muerto diario, eso no es arremeter contra el pueblo. Nada más si el gobernante está tratando de aplicar medidas económicas sensatas, es arremeter contra el pueblo. Además, el pasado domingo se registró la muerte del manifestante Raúl Chilpe en Azuay. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social o de descontento frente a una decisión del gobierno. Los saqueos y el vandalismo demuestran que hay una intención política organizada de desestabilizar al gobierno y romper el hilo constitucional, romper el orden democrático, indicó el jefe de Estado, aludiendo hipótesis y recurriendo insultos.
De verdad que estos panas no tienen límite, brother. O sea, consejos venden y para ellos no tienen. Qué bárbaro. Aludiendo hipótesis y recurriendo insultos, el presidente Moreno culpó al exmandatario Rafael Correa de orquestar una conspiración desde Venezuela. El sátrapa de Maduro activó junto con Correa su plan de desestabilización, agregó. Y mientras tanto, el estado de excepción ha sido reducido de 2 meses a 1 mes en Ecuador, que ha sido, digamos, rebajada la fecha de su eliminación. Recordar también que Maduro lleva 4 años gobernando con estado de excepción completamente ilegal. Decreto de estado de excepción económico, desde que la Asamblea Nacional la ganó la oposición. Digamos, para que no salgan a hablar tanta pistolada, decir que no, que Ecuador, que Lenin está gobernando con un estado de excepción. Bueno, tú llevas 4 años. Congreso denuncia que manifestantes intentaron tomar su sede. Ciertamente son las prácticas de la izquierda en todas partes. Varios miles de indígenas marcharon este lunes hacia Quito en un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó el estado de excepción en Ecuador. La entidad señaló en un comunicado que rechaza categóricamente los actos de vandalismo protagonizados en las inmediaciones del Palacio Legislativo como parte de un intento por tomarse la sede del Parlamento en la capital ecuatoriana. El legítimo TCJ, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, esto lo dice el Impulso, es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, dice que urge una coalición militar internacional para salir de Maduro. Hicieron un llamado a la comunidad internacional y a la Asamblea Nacional. Estos siguen activos, siguen deliberando, afirmando que es necesario crear una coalición militar internacional en misión de paz para ponerle fin al gobierno chavista, sus cómplices y socios como son las FARC y el ELN. Mientras tanto, de panorama, nos dice el futuro canciller de la Unión Europea cuestiona sanciones a sectores económicos del país. Vamos a estar hablando de esto dentro de un rato, de el efecto de algunas sanciones sobre lo que nos viene a los venezolanos, pero es Josep Borrell, el canciller español, el ex canciller español, quien será el nuevo representante diplomático de la Unión Europea, que ocupará el cargo de la señora Mogherini, que tampoco se distinguía por ser particularmente amiga de la libertad. Dice, el canciller español Josep Borrell expresó este lunes 7 de octubre su rechazo a adoptar sanciones contra sectores económicos de Venezuela para no perjudicar todavía más al pueblo venezolano durante su examen ante la Eurocámara como próximo jefe de la diplomacia europea. Sanciones individuales sí, y seguiremos votando más, pero francamente estoy en contra de que se apliquen sanciones que golpeen todavía más duramente a un pueblo que se encuentra ya al borde de la extenuación y la miseria, aseguró Borrell, preguntado sobre la situación en Venezuela. El cariñito, la sobadita en la espalda que le echa al régimen de Maduro no le sirvió de nada, porque horas después le dice Diosdado Cabello, son unos inmorales al pedir elecciones en Venezuela. Hoy lunes salió el canciller de España a pedir elecciones en Venezuela. ¿Qué inmorales son? No han podido formar gobierno en España y están pidiendo elecciones aquí. Bueno, resulta que en España hay democracia, caballo, y eso es lo que ustedes no quieren. Ustedes están aliados con Corea del Norte, con Cuba, con Siria, con Turquía, con Rusia. No tienen ni un solo amigo entre la gente decente de este mundo, puro malandro. Sus amigos, Evo Morales, puro malandro, puro malandro. Cabello instó al diplomático a que se haga cargo de los asuntos internos de la nación española. Obviamente esto es un desconocimiento de Cabello, un canciller se ocupa de los asuntos internacionales de un país. Si Borrell quisiera ocuparse de los asuntos internos de España, intentaría que lo nombraran ministro de Interior, pero no, él es el ministro de Exteriores, esa es su formación, esa es su experiencia, ese es su conocimiento. Eso es aquí, que Elías Agua pudo ser vicepresidente, ministro de Tierras, ministro de Educación, y poner la torta en todas partes, porque eso también. Ellos sirven para poner la torta en todas partes. Son los mismos 25 caras en el poder desde hace 20 años. Y hablan de la oligarquía, le dicen a los demás oligarquía. Así son los comunistas, por cierto. El neolenguaje comunista funciona así. Voy a cerrar este bloque con 2 informaciones. 28 de octubre, fecha límite para descargar los servicios de Adobe en Venezuela. Esto es una nota de Caraota Digital.
Hablando de sanciones, debido a la reciente orden ejecutiva presidencial en Estados Unidos concerniente a las actividades con el gobierno de Venezuela, Adobe ya no está autorizado a proporcionarte acceso al software y a los servicios ni a permitirte realizar nuevas compras. Adobe ni siquiera es estadounidense, es canadiense. TransferWise también anuncia cierre de cuentas en Venezuela por sanciones de Trump. El servicio de transferencias web de dinero TransferWise también anunció este lunes que cesará sus funciones en Venezuela debido a las sanciones y los requisitos reglamentarios establecidos por el gobierno de Estados Unidos, informó el periodista Arnaldo Espinosa. Y justamente este es el principal titular de 2001 que nos dice: sanciones frenan photoshopeadera. En Venezuela, la compañía Adobe suspenderá los servicios a sus usuarios y clientes en el país a partir del 28 de octubre próximo para cumplir con las prohibiciones impuestas por Trump al Ejecutivo criollo. La medida afecta las aplicaciones PDF y Photoshop, entre otras PDFs, aplicación Adobe Acrobat, que es la que te permite leer PDF. También es el principal titular del periodiquito: Adobe suspenderá servicios en el país. Son las 6:47 minutos. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con más titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Damos soluciones. Tecnieléctrico en Facebook e Instagram como Tecnieléctrico, 0424-294-8590. Servicio técnico para todos tus equipos electrónicos. No cobramos por la revisión. Damos garantía sobre todos nuestros trabajos. En la avenida El Paseo de los Rosales, número 19, la reja azul muy grande con el número 19 se encuentra ahí muy cerca de la avenida Nueva Granada, de la avenida Roosevelt, el elevado de la avenida Roosevelt con la avenida Nueva Granada. Tecnieléctrico, dando soluciones. Y si lo que buscas es que las impresoras de tu empresa estén siempre finitas, con Puperiquito recargamos tus ideas. Con Puperiquito 0212-551-9450. Con Puperiquito en Facebook, Twitter e Instagram como con Puperiquito. Tenemos delivery para todas las empresas que nos envíen varios cartuchos a la vez. Y además tenemos tecnología de vacío, la mejor para tus impresoras y el medio ambiente. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, se encuentra Compu Periquito. Recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Circunstancias sospechosas de Fernando Albán, y primero justicia exigió justicia a un año de su asesinato. Esto lo dice Carabota Digital. La diputada Amelia Belisario exigió este lunes justicia para el caso del concejal Fernando Albán, quien fue torturado y habría sido lanzado desde el edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Plaza Venezuela, para simular un suicidio.
Lo que realmente nos hizo quererlo y extrañarlo como lo extrañamos es que era un hombre de compromiso y palabra. Hoy Fernando debería estar con nosotros acompañándonos en esta lucha, dijo Belisario. La diputada indicó que se ha denunciado en instancias internacionales que Albán fue vilmente torturado y lanzado del piso 10 del SEBIN. La diputada de la Asamblea Nacional también hizo mención a las declaraciones del exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, en las que reconoció que Albán fue lanzado. Exigimos justicia para Fernando Albán, que hoy debería estar vivo, manifestó Belisario, al mismo tiempo que exigió la liberación de presos políticos como Juan Requesén. La versión oficial del caso de Fernando Albán, a todo efecto, no convenció a Venezuela. Y esta Carota Digital hace un recuento de lo que se dijo ese día. Dijo gente como Juan Guaidó, quien dijo: así amaneció hoy la sede de nuestro partido en honor a nuestro concejal Fernando Albán, asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro. Justicia. Esto es un tuit de Primero Justicia de Juan Guaidó. Dice: el asesinato del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, genera un quiebre que nos exige a todos los venezolanos unión y acción contra la dictadura de Maduro. Su muerte no puede quedar en vano, dijo en aquel momento, hace un año, cuando todavía no era presidente interino, sino un simple diputado, Juan Guaidó. Y así, por ejemplo, hay un recuento de todo lo que se dijo ese día sobre la muerte del concejal Albán, que, como saben ustedes, venía regresando a Estados Unidos. Hay quien dice que lo que se le cobra a Fernando Albán es haberse visto con Julio Borges, un hombre al que, más allá de lo que pueda decir cierto sector de la oposición, cierto sector popular de la oposición, es un hombre que ha pagado un precio personal altísimo por su defensa de los valores democráticos. Si Julio Borges hubiera firmado el acuerdo Dominicana, que era lo que quería el régimen, hoy estaría en Venezuela tranquilo. Negarse a firmar ese acuerdo le costó la extradición, le costó el exilio, le costó la muerte de su amigo personal Fernando Albán. Hay quien dice, mucha gente que dice que la muerte de Fernando Albán es un mensaje para Julio Borges. Entonces, bueno, vamos a tomarnos la información con seriedad, como no se la toma el gobierno. Según el gobierno, del nuevo acto, el volcamiento de la gandola el domingo de PDVSA Gas, una gandola que todos vieron los cauchos destrozados de esa gandola, es un acto de sabotaje. Cuánta mediocridad, porque además el que lo dice es un militar. A un vil acto de sabotaje atribuyó el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, el volcamiento de la autopista Caracas de La Guaira de una gandola que transportaba gas licuado. Presentaba los frenos cortados. En una nota difundida por la agencia venezolana de noticias, Quevedo señaló que pareciera que el plan terrorista de la ultraderecha está detrás del cobarde ataque. Este acto se realizó con la intención de causar daño a la ciudadanía, al pueblo inocente. Y escúchame una cosa. Ustedes son militares, el gobierno está lleno de militares, el régimen está lleno de militares, los militares tienen todos los cargos de importancia del régimen, sobre todo los que tienen que ver con los cobritos. No voy a decir yo que haya una relación, pero todo lo que tiene que ver con cobres lo manejan militares. Entonces viven saboteándolos. Eso sí, tienen el pecho lleno de medallas. No les cabe, tendrían que ponerse medallas en la espalda. No les cabe pecho para tanta medalla que tienen. Ah, pero los sabotean, todo el tiempo los están saboteando. Bueno, eso es ineptitud, ¿no? Y el primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que usted no está preparado. 7 desaparecidos y 1.000 hectáreas afectadas por deslave en Sierra de Perijá. Es información del Carabobeño. Las fuertes lluvias en la cabecera del río Cunana, en la Sierra de Perijá, en el municipio Machiques, ocasionaron un deslave el pasado jueves 3 de octubre que dejó como saldo 7 personas desaparecidas y más de 1.000 hectáreas de fincas y residencias y 3 escuelas afectadas. La zona está incomunicada, aunque está comenzando a llegar la ayuda. Para cerrar este programa, el CICPC alerta sobre un nuevo fraude telefónico desde las cárceles. 7 antisociales muertos por la policía en Petare. Esto es el principal titular del diario La Voz. Y la Asamblea Nacional debatirá sobre tratos crueles y torturas a los presos políticos en su sesión ordinaria del día de hoy. Les comentaba 3 mecanismos de supervisión de derechos humanos tiene el régimen de Nicolás Maduro. Esto demuestra cuánto viola los derechos humanos el régimen que está en el poder desde 2013, aunque muchos dirían que esto comenzó
en 1999 con el difunto aquel que tuvo hasta la buena suerte de morirse antes de tener que pagar por todos los delitos que cometió, que fueron muchos y que la historia le cobrará de todas maneras. 8 de octubre, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, se cuidan. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.